La otra Miss Bridgerton. Saga Rockesby 3 por Julia Quinn. Capítulo 6. Cuando Poppy abrió los ojos a la mañana siguiente, el capitán James ya se había marchado. Se mordió el labio inferior al ver el petate del capitán al otro lado del camarote. Seguramente no habría tenido un sueño reparador. Ella le había dado la almohada, pero solo estaba la alfombra para amortiguar su peso. Pero no iba a sentirse culpable por su incomodidad. Él se estaba ocupando de sus asuntos. Era ella la que posiblemente un ejército de personas estuviera buscando, temiendo encontrar su cuerpo en la playa, arrastrado por el mar, y su familia. Dios mío, no podía siquiera empezar a imaginar su angustia si Elizabeth había comunicado la desaparición de Poppy. Sus padres ya habían perdido un hijo, y eso casi los había destrozado. Si creían que Poppy había tenido un accidente fatal. Por favor, Elizabeth, susurró. Su amiga estaría desesperada de preocupación, pero si guardaba silencio, al menos sería la única. Es un monstruo, protestó Poppy en voz alta, aunque sabía que no era cierto. Odiaba al capitán James por muchas razones, y no le creía cuando decía que no le quedaba otra opción más que llevarla a Portugal, porque, sinceramente, ¿cómo era posible? Pero el capitán la trataba con mucho más cuidado del que imaginaba que la trataría la mayoría de los hombres de su profesión, y ella sabía, ya que era imposible no darse cuenta, que era un caballero y un hombre de honor. No imaginaba qué diablos hacía en un barco pirata. Vio que alguien había dejado una pequeña palangana con agua en la mesa y por un breve instante se inquietó al pensar que Billy había entrado al camarote mientras ella dormía. Se consoló al pensar que, probablemente, él lo habría pasado peor. Decidió no sentirse culpable tampoco por eso. Tardó varios intentos en liberar la barandilla de la cama y una vez que puso los pies en el suelo, volvió a levantarla y bajarla varias veces hasta que entendió su funcionamiento. Estaba muy bien hecha y deseó poder ver cómo funcionaba internamente. Los goznes, resortes, etc. Uno de sus hermanos se caía de la cama con frecuencia cuando era niño. Un dispositivo como este habría sido muy útil. Colocó la barandilla en posición baja y luego se acercó a la palangana para lavarse un poco la cara. Bien podía saludar el día a pesar de todo. El camarote estaba a oscuras, solo una fina franja de luz se filtraba por el borde de la cortina. Miró el reloj y vio que ya eran las 8:30, así que vigiló su equilibrio. El capitán tenía razón. Era cierto que el mar era más agitado ahora que estaban atravesando el Atlántico, así que se dirigió tambaleándose hacia las ventanas para correr la pesada tela. ¡Ah! La exclamación brotó de sus labios de forma espontánea. No estaba segura de lo que esperaba ver. Bueno, para ser sincera, esperaba exactamente lo que veía, es decir, el océano, que se extendía kilómetros y kilómetros hasta tocar el borde azul del horizonte. Sin embargo, no estaba preparada para esta belleza absoluta, la enormidad, la inmensidad de todo aquello, ni para sentirse tan insignificante frente al espectáculo. Era magnífico, no, más que eso, era formidable, y casi se alegraba de las circunstancias que la habían llevado hasta allí para verlo. Se apoyó con la frente en el frío cristal. Durante 10 minutos permaneció ahí, observando el movimiento de las olas, como formaban puntas espumosas como merengues. De vez en cuando pasaba un pájaro volando. Poppy se preguntó a qué distancia de la tierra se encontrarían y hasta qué distancia un pájaro podía volar antes de necesitar posarse. Seguramente algunas aves podrían volar más lejos que otras. ¿Por qué podían hacerlo? ¿Por su peso? ¿Por su envergadura? Había tantas cosas que desconocía y tanto que no había sabido considerar, y ahora estaba allí, en aquel camarote, en lugar de estar en la cubierta, donde podría tener una vista más imponente del mundo.
No es posible que sean tan supersticiosos, murmuró mientras se apartaba de la ventana. Sinceramente, era ridículo que los marineros creyeran en esas tonterías actualmente, en este siglo. Su mirada se posó en el polvo dental que el capitán le había dejado. Aún no lo había usado. Esos marineros se lo tendrían bien merecido si no lo usaba e iba a la cubierta a echarles el aliento en la cara. Frotó su lengua contra su paladar. Por todos los cielos, su aliento por la mañana era espantoso. Se limpió los dientes, decidió que el sabor a menta del polvo del capitán era agradable y luego se desplomó en una silla junto a la ventana con el libro que había empezado a leer la noche anterior. Era un tratado sobre navegación y la verdad sea dicha, no entendía ni la mitad de lo que había leído, aunque era evidente que no era una obra para novatos. Había llegado a leer algunas páginas más cuando alguien llamó a la puerta. Billy, dijo, porque debía de ser él. Se puso de pie mientras el muchacho entraba. Tenía el rostro colorado como siempre y llevaba una bandeja con su desayuno. Buenos días, saludó Poppy, decidida a hacerlo hablar. Ah, ¿eso es té? Sí, señorita, tartamudeó el muchacho. ¡Qué maravilla! No pensaba que... Bueno, a decir verdad, no pensaba. Billy se volvió hacia ella con expresión perpleja. Bueno, no exactamente. Todavía parecía querer estar en cualquier lugar excepto en compañía de Poppy, pero ahora él también parecía confuso en cuanto a sus opciones de huir del camarote. No había pensado si habría té, pero si lo hubiese pensado, no creo que pensara que tendría tanta suerte. Billy no parecía saber qué responder a su confusa afirmación, así que dejó la bandeja y comenzó a preparar un sitio en la mesa. El capitán insiste en que tomemos té. Dice que nos mantiene civilizados. Eso y el coñac. Tenemos suerte. Billy hizo un ruido que pudo haber sido una risa de no haber estado tan tenso. Él no comparte el coñac, pero es generoso con el té. Poppy pestañeó ante la gran cantidad de palabras que acababan de brotar de la boca del muchacho. Aún así, somos afortunados. Me gusta mucho el té. Billy asintió. Es una verdadera dama. Poppy sonrió con melancolía. Era un muchacho realmente encantador. ¿Qué edad tienes, Billy? Él levantó la mirada sorprendido. 13, señorita. Ah, pensaba que eras más joven. Entonces quiso morderse la lengua. A ningún muchacho de esa edad le gustaba ser confundido con un niño, pero Billy se limitó a encogerse de hombros. Lo sé, todo el mundo cree que aún no he cumplido los 12. Mi padre dice que él no creció hasta casi después de los 16. Bueno, estoy segura de que pronto dará el estirón, declaró Poppy con tono alentador. No es probable que vuelva a verlo después de este viaje, pero si lo hiciera, espero que crezca tanto como el capitán. Billy sonrió. No es tan mala, señorita. Gracias. Se sintió un poco ridícula por sentirse tan complacida ante el comentario. Nunca había conocido a una dama de verdad, dijo, balanceándose entre un pie y otro. No creí que sería tan amable conmigo. Intento ser amable con todos, excepto, quizá, con el capitán. Billy abrió la boca de sorpresa. Parecía no saber si reírse o replicar. No se preocupe, estoy bromeando. Bueno, un poco. El capitán es el mejor de los hombres, dijo Billy con fervor. Se lo aseguro, no encontrará a otro mejor. Sé que he dicho que no comparte su coñac, pero es muy bueno en todos los demás sentidos, y de todos modos no me gusta el coñac. Estoy segura de que tienes razón, observó Poppy con una sonrisa que ella denominaba de salón. Era la que usaba cuando no era su intención ser hipócrita, pero tampoco era sincera. Solo estoy algo enfadada por estar aquí. No es la única. Billy se llevó una mano a la boca. Lo siento, señorita. Pero Poppy se había echado a reír. No, no te disculpes. Ha sido muy divertido, y por lo que he oído es cierto. Billy arrugó la cara afligido.
No es normal tener una dama a bordo, señorita Poppy. He oído relatos de desastres espantosos. ¿Desastres ocasionados por la presencia de una mujer? Billy asintió, quizá con demasiado énfasis. Pero no creo que sean ciertos. Ya no. El capitán me ha dicho que no eran ciertos, y él no miente. ¿Nunca? Nunca. Billy respondió con tanta firmeza que Poppy creyó que iba a ser un saludo militar. Bien, gracias por traerme el desayuno. Tengo mucha hambre. Sí, señorita. Si lo desea, solo deje la bandeja fuera de la puerta. Así no tendré que molestarla cuando venga a recogerla. Poppy no se atrevía a decirle que esta conversación seguramente sería el momento más interesante del día para ella, así que dijo, no será molestia, y además no creo que pueda abrir la puerta. Billy frunció el ceño. ¿Ni siquiera abrirla? Poppy se encogió de hombros y estiró las manos como quien dice, ¿quién sabe? El capitán y yo no hemos hablado sobre los detalles de mi reclusión. Parece un poco excesivo, dijo Billy, rascándose la cabeza. El capitán no suele ser así. Poppy volvió a encogerse de hombros, y esta vez inclinó la cabeza a un lado como si no supiera qué decirle. Bien, dijo Billy con una pequeña reverencia. Espero que disfrute su desayuno. Creo que Cook preparó tocino. Gracias de nuevo, Billy. Yo... Dejó de hablar cuando él abrió la puerta. Ah, ¿algo más? Él hizo una pausa. Sí, señorita. ¿Puedo echar una ojeada afuera? ¿Cómo? Era absurdo tener que pedirlo. ¿Puedo mirar afuera? Ni siquiera he visto el pasillo. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Dentro de un saco. Billy se quedó boquiabierto. Pero es una dama de verdad. No siempre, al parecer, murmuró ella y se acercó a la puerta abierta para asomar la cabeza. No hay mucho que ver, admitió Billy apenado. Sin embargo, a ella le pareció interesante. Evidentemente era la parte más bonita del buque, o por lo menos eso suponía Poppy. El pasillo no tenía iluminación, pero un rayo de sol alumbraba la escalera y pudo ver que las paredes de madera estaban engrasadas y abrillantadas. Había otras 3 puertas, todas al otro lado del pasillo, y cada una tenía un fino picaporte de bronce. ¿Quién duerme en esos camarotes? Ese pertenece al oficial de navegación, explicó Billy con un movimiento de cabeza. Su nombre es señor Corway. No habla mucho, excepto cuando trabaja. ¿Y los demás? Ese pertenece al señor Jenkins. Es el segundo a cargo. Y el otro... Billy señaló la puerta más alejada. Lo comparten Brown y Green. ¿De verdad? Poppy hubiese creído que dormirían abajo con el resto de los marineros. Billy asintió. Son los que hace más tiempo que están con el capitán. Él dice que le gusta recompensar la lealtad. Dios mío, dijo Poppy estirando el cuello, aunque no había mucho más para ver. Muy revolucionario de su parte. Es un buen hombre, el mejor. Poppy suponía que tanta devoción hablaba bien del capitán James, pero sinceramente la efusividad era algo excesiva. Volveré por la bandeja dentro de 1 hora, señorita. Y con un movimiento de cabeza se alejó y subió la escalera. Hacia la libertad. Poppy observó con ansia el soleado rincón. Si la luz llegaba hasta la escalera, no significaba que podía verse el cielo desde el pie de la escalera. No tenía nada de malo echar una ojeada. Nadie se enteraría. Según Billy, solo 5 hombres podían estar en esa parte de la embarcación y todos estarían en sus puestos. Con cautela, cerró la puerta casi por completo, de manera que solo quedó apoyada en el marco. Se acercó de puntillas hasta la escalera, sintiéndose tonta, pero sabiendo que probablemente este sería el momento más emocionante del día. Cuando llegó al final del pasillo, apretó la espalda contra la pared, más que nada porque parecía que la situación lo requería. Luego miró hacia arriba y giró su cuerpo hacia la escalera. Decidió que alcanzaría a ver, aunque solo fuese una franja del cielo azul, solo un poco más lejos, y entonces... El buque se zarandeó hacia un costado y la tiró al suelo.
Poppy se frotó la cadera mientras volvía a levantarse murmurando: «Por Dios bendito». Se quedó inmóvil. La puerta que con tanto cuidado había apoyado en el marco. El movimiento de la embarcación la había cerrado. Poppy lanzó un grito y corrió al camarote, pero cuando giró el picaporte apenas se movió medio centímetro y se dio cuenta de que se había quedado afuera. No, no podía estar ocurriéndole esto. Se inclinó en la puerta y se deslizó hasta quedar sentada en cuclillas. Billy había dicho que volvería dentro de 1 hora por la bandeja. Lo esperaría allí y nadie se enteraría. Entonces pensó en el té. Estaría helado y negro como la muerte cuando por fin entrara en el camarote. En cierto modo, esa le pareció la peor tragedia.